Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Quiero decir
Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Ok, hermano, muy buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos en un programa más del Canto del Gallo cuando estamos a 30 de enero del 2017, son las 7 de la mañana con 7 minutos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, y bueno, ya estamos enlazados vía telefónica hasta Ecuador, específicamente hasta Ibarra, Ecuador, con el misionero Arián Molina. Es una bendición de tenerle una nueva cuenta aquí con nosotros, y bueno, pastor, muy buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, hermano Hugo. Un placer enorme poder saludarle nuevamente, estar de nuevo en el aire. Una tremenda bendición. Que el Señor bendiga a todos los radioescuchas, hasta allí, hasta donde se encuentran. La bendición del Señor y la gracia de Dios sea con todos. Estamos bien bendecidos en Ibarra, sirviendo al Señor y disfrutando el tremendo privilegio que el Señor nos da de ser misioneros. Amén, varón, qué bendición. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo ahí. Y estamos viendo la mano de Dios en la vida de los hermanos ahí en Ibarra, y bueno, nos gozamos con eso, varón. Y bueno, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? Hoy quiero compartir un mensaje que Dios me dio hace un tiempo. Lo he predicado una sola vez allá en Cuba. Se titula Un corazón valiente. Excelente, pastor, pues te escuchamos. Adelante, el tiempo es tuyo. Amén, gracias, mi hermano. Adelante. Nuevamente, amados hermanos, estamos en el aire a través de este ministerio, La Voz de Victoria. Qué bendición que el Señor me da a través de mis hermanos involucrados en este ministerio. Quiero agradecerles a cada uno de ellos que me permiten participar de este ministerio tan hermoso y tan bendecido de Dios. Quisiera rogar que el Señor les bendiga de una forma especial en sus vidas y en sus ministerios. También ustedes que están escuchando en distintos lugares, quizás en distintos países, que esta palabra del Señor sea de bendición para su vida. Todos necesitamos valor para vivir día a día, aún siendo hijos de Dios, como el rey David, que ese hombre de una enorme fe, que para nosotros es de tanta inspiración, el rey David, por sus hechos, por sus palabras, por sus victorias en el Señor. Aún él necesitó de mucha valentía en su vida, y la verdad la tuvo. Nosotros podemos poseer también valentía, inclusive nosotros podemos y debemos de desarrollar el valor en el Señor y en su palabra para vivir firmemente los estatutos del Señor y los desafíos que vamos a enfrentar en la vida. Pero no es mi palabra, quisiera remitirles a 2 de Samuel 7:27, desde ahí les voy a estar leyendo la Biblia. Bueno, si usted va en un auto, está en su trabajo y está escuchando, qué bendición. Yo desde aquí le estaré compartiendo la Biblia. Cada vez que busque un texto, usted tendrá la oportunidad simplemente de escuchar el mensaje, todo el mensaje que será predicado. Estaré predicando desde Samuel 7:27. Y en Samuel 7:27 la palabra del Señor nos dice así: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Noten la frase, por favor, donde dice: por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Él necesitó de valor, este siervo, este hombre de Dios, necesitó valor aún para presentarse ante Dios, para hacerle una súplica a Dios, para orar, para pedirle. Él necesitó valor para hacerlo. Yo creo que nosotros necesitamos también el mismo valor para presentarnos delante del Señor y a veces pedir cosas que, aun cuando aceptamos su voluntad y humildes a su soberanía y a su perfecta voluntad en todos nuestros caminos, nosotros tengamos la audacia basados en su palabra y en la posición de hijos de poder presentarnos ante Dios
y pedir, interceder sabiendo que tendremos la respuesta a lo que pedimos, quizás en el momento que nosotros le pedimos y le necesitamos. Encontramos que hombres de Dios oraron de esa manera en las Escrituras, como es efectivamente el caso del rey David. Nosotros podemos ver que este varón fue valiente. Hay varios textos de la Biblia donde se habla de su valentía. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:34, un poquitico más adelante, en 1 Samuel 17:34, y ahí la Biblia nos dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero la clave del valor de David encontramos más adelante. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. No se trata de que nosotros seamos, hermanos, temerarios, que seamos a veces impetuosos como la gente del mundo, o antes nosotros, que no medíamos las cosas ni las palabras ni nuestros hechos y actuábamos a lo loco, alocadamente. Eso no es valentía. Pero valentía es hacer la voluntad de Dios, y a veces va a significar enfrentar enemigos en la vida que son más grandes que nosotros, como este gigante que David estaba por enfrentar. Siendo él un hombre de estatura pequeña, de estatura baja, siendo un hombre joven, quizás subestimado por todos, aún por su propio padre, por sus hermanos, y así nosotros encontramos que en nuestra vida también parecería que somos los más débiles, somos los menos aptos quizás para hacer ciertas hazañas, diría yo, que verdaderamente son hazañas de fe. Vivir por la fe, eso es una hazaña, hermanos, y necesitamos esa valentía que el rey David hoy nos va a estar instruyendo y alentando a vivir valientemente en los caminos del Señor. Encontramos más textos donde la valentía de David se nos describe, pero quiero proseguir adelante. Es muy importante, quiero mencionar en nuestra vida, que nosotros seamos valientes. Hay específicamente algunos momentos para arrebatar el reino de los cielos. Desde que uno es salvo, ya uno comienza, por supuesto, a arrebatar el reino de los cielos. En cierta manera, vamos a decir, ganar el reino de los cielos. Sabemos que no lo hacemos con ningún logro nuestro, ninguna obra nuestra, ninguna justicia nuestra, ningún precio que nosotros pagamos. Pero el Señor nos regala el cielo, pero es difícil para el ser humano en su pecado, es difícil para el hombre que atado de manos y pies a causa de su pecado, ataduras de pecado, cadenas de pecado, y mucho vamos a decir, muy comprometido en el pecado, el hombre necesita tomar una decisión valiente desde el inicio por la salvación en su alma, para aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal y comenzar a vivir para Él, bajo su señorío. Y desde el inicio, cuando uno nace en la fe, necesita pues valentía para seguir adelante, para servir a Dios. Encontramos que Josué, ahora mismo Josué, en la palabra del Señor, cuando Josué queda solo, o sea, sin su mentor Moisés, ahora Josué tiene un gran pueblo que liderar, que introducir a la tierra prometida. Y Josué necesita valentía, y el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para servir a Dios, mi hermano, a donde quiera que estés. Josué necesitó esforzarse y en valentía, sacar fuerza de debilidad y sacar valor en Dios, en su palabra. Por eso le digo que de día y de noche medita en esta palabra llene tu corazón, llene tu alma, y esfuérzate en valor para servir al Dios vivo. Nosotros encontramos que después, en el capítulo 24, versículo 15 de Josué, Josué ha conocido, bueno, él siempre fue un hombre valiente, había visto a Dios obrar a través de Moisés,
había visto la gloria del Señor, y esa es la base de la valentía. Voy a mencionarlo, pero al final todavía Josué dice: yo y mi casa, no sé ustedes a quién van a servir, no sé a quién ustedes van a escoger adorar, a qué Dios, por qué camino tomarán a partir de ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un hombre determinado. La valentía, que es resultado de una vida centrada y basada en la palabra de Dios, es una valentía que resulta en determinaciones para vivir en la vida, por las cuales vivir, no importa qué tormenta, qué viento se viene contra nosotros o qué enemigo, pero vivimos por las determinaciones que tomamos, creyendo que son basadas en convicciones eternas, basadas en principios eternos que Dios nos ha dado, tal como Josué. Para la vida vamos a necesitar también valentía para enfrentar a ciertos enemigos. Tenemos un gran enemigo nosotros, un enemigo de la fe, que está vivo, es poderoso, ciertamente después de Dios, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el ser más poderoso, y es Satanás. El combate contra a todo lo que tiene el nombre de Dios, lucha y pelea todo el tiempo, no va a la guardia. Nosotros como hijos de Dios tenemos a Él por enemigo, y Él con sus artimañas y con sus mentiras, sutilezas, a veces oposición directa, se opone a nosotros. Y a veces Satanás puede ser muy oprimente, y necesitamos de verdad el valor y la fuerza que el Señor nos da, hermanos, para resistir firmes y verlo a Él huir de nosotros en el nombre de Jesús. Para predicar el Evangelio, el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, tanto del judío como del griego. Es el poder de Dios para la salvación, y esa es la base de la valentía y de la audacia para predicar el Evangelio. Nosotros encontramos que la evangelización, donde uno llega a lugares, algunos son más abiertos, otros son más cerrados. Aquí en Ibarra nos hemos movido a un nuevo sector, donde gracias a Dios estamos siendo recibidos, pero estuvimos trabajando un tiempo en un área algo céntrica de la ciudad y un poco difícil, porque la gente no deja que uno le explique, uno toca la puerta, la gente sale y dice quién es, a veces ni salen y preguntan quién está a la puerta, y decimos: somos cristianos, somos misioneros y traemos la palabra de Dios, quisiéramos que nos regale un instante para hablarle del Evangelio, de la gracia de Dios. Y dice: sigue nomás, y hermano, uno necesita valentía, necesita valor, necesita fuerza, ánimo, uno necesita determinación para seguir predicando el Evangelio. No nada más cuando resulta, vamos a decir, un poco más fácil, pero también cuando es difícil, porque es para su salvación, amados hermanos. Y bueno, hermanos, como cristianos en la vida vamos a necesitar en muchos momentos ese valor. Yo sé que mucha gente no participa de la evangelización porque le da pena, le da vergüenza. Hermano, busque a Dios, tenga comunión con Dios. Dios le va a dar el valor que usted necesita para predicar el Evangelio que resulte en la salvación de un alma perdida. Para ciertas circunstancias de la vida, amados hermanos, puede ser una operación quirúrgica, entrar a un salón de operaciones, un viaje en un avión, no sé cuál será su fobia, pero yo estoy seguro que Dios quiere que le enfrente, especialmente si Él le está llamando a realizar su voluntad en un área, y este puede ser alguno de los obstáculos que se interponen entre usted y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Busque a Dios, porque Dios le va a dar el valor, la fuerza para realizarlo. Sin Dios yo sé que no puede. Yo sin Dios no puedo tampoco. Sin Dios no hubiese podido salir de mi país y subirme a un avión con toda mi familia y venir a una tierra desconocida, hermanos, en muchos sentidos para nosotros. Pero con Dios sí podemos derribar fortalezas. Con Dios nosotros podemos sacar fuerzas de debilidad, hermanos. Y Dios haciendo de nosotros, quizás éramos tímidos antes, en mi caso era yo así, pero Dios nos hace un poquito más audaces para hacer su voluntad, aún para testificar a través de la radio en vivo para ustedes, pero para la gloria del Señor, aún para la defensa de la fe. Nosotros estamos llamados y puestos para defender también la fe. La evangelización del mundo involucra un aspecto positivo, y esto es entregar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y también un aspecto, digamos, entiéndase lo que digo, pero un aspecto negativo en el sentido de que nosotros vamos a tener que defender
la fe. Cuando la fe es atacada y cuando los principios fundamentales de nuestra fe son atacados. Entonces Dios está buscando, por una razón o por la otra, en ti que saques fuerza de debilidad y que seas valiente, y que comiences a enfrentar a tus enemigos, y que comiences a disponerte para mostrar la gloria del Señor y la presencia de Dios en tu vida, sobreponiéndote a esas situaciones que a veces el diablo utiliza para empequeñecerte, para hacerte, para ponerte ahí en una esquina esperando que algo pase porque no tienes la determinación para levantarte y para dar pasos hacia adelante en el perfecto camino de Dios para ti, para tu casa y para tu familia. Entonces, solo lo vamos a lograr sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nos va a ayudar. La victoria es nuestra porque es de Él y Él nos la da a nosotros. En definitiva, hermanos, aquí tenemos a un hombre con un corazón valiente. Yo quisiera animarte a que el Señor te dé más valentía de la que ya tienes en esta mañana. Y así como el rey David, nosotros también podamos ser ayudados en el valor que Dios nos puede traer en su corazón, a nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que trae valentía al corazón? ¿Cómo traer valentía al corazón? ¿Cómo hacerme más valiente? ¿Cómo confiar? ¿Cómo puedo crecer en esa confianza que necesito para saber que Dios va a estar conmigo y que voy a poder caminar sobre las aguas, que voy a poder dormir entre leones, que voy a poder apagar fuegos impetuosos, que voy a poder hacer correr a ejércitos y desbandarlos en el nombre del Señor, y voy a poder avanzar yo y mi casa conmigo en la voluntad de Dios, en el camino que ha trazado para nosotros? Todos esos obstáculos van a ser quitados de nosotros, de entre nosotros. ¿Cómo traer esa valentía a mi vida? Bueno, necesitamos saberlo, pero lo mismo que trae el valor al corazón del mismísimo rey David, lo traerá al nuestro. En primer lugar, encuentro, regresando allí a 2 de Samuel 7, vamos a encontrar las claves de por qué David fue un hombre valiente. Regresando a 2 de Samuel, capítulo 7, ahí vamos a encontrar, si usted quizás recuerda cuando llegue a casa o en la noche, o si está ahorita, usted puede leer en su casa un poquito la Biblia para que de una forma más clara pueda ver cómo es que David llegó a ser un hombre valiente para servir a Dios, para orar a Dios sabiendo que Dios le iba a responder lo que él pedía cuando él lo necesitaba. Si leemos un poquito más adelante en el capítulo 7, antes leímos el versículo 27, en el versículo 18 dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo: Señor Jehová, vean cómo él le invoca por su nombre. Él sabe cómo presentarse delante de él. ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. Es importante aquí esta frase. Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Esta frase también es importante, lo que voy a decir ahora, para encontrar la primera clave, porque el rey David fue un hombre tan valiente que mató no solo gigantes, mata gigantes. A él le siguieron también otros más de 30 hombres muy valientes. Porque un hombre valiente va a hacer que otros debajo de él tengan valentía también para seguir a Dios y a él. Y encontramos esta otra frase donde dice: haciéndola saber a tu siervo. Entonces dice el rey David, pues tú conoces, Dios conocía, Dios tenía a David en su plan, pero luego dice, haciéndolas saber. ¿Qué cosa? La grandeza de Dios, su palabra, lo que había en su corazón, en el corazón mismo de Dios. Por esto es un hombre David con el corazón de Dios. Dice: conforme a tu corazón. Él podía hablarle a Dios diciendo: conozco tu corazón. Por eso, conforme a tu corazón, Señor. Y hermano, ¿puede usted hablarle a Dios así? ¿Puede usted conocer? ¿Usted conoce el corazón de Dios? Podemos conocerlo. Tenemos su palabra.
Dios se ha acercado a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. Número uno, para ser valientes y para traer valentía a nuestra vida, para esos momentos que necesitamos, hermanos, enfrentar enemigos, gigantes, enfrentar a fuegos, quizás tormentas en la vida, situaciones, y nosotros saber que Dios está con nosotros y ver la victoria, ver la bonanza, hermanos, ver la bendición. Necesitamos el conocimiento de Dios en nuestra vida. Número uno, el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Cuando el hombre está frito, cuando el hombre está perdido, cuando el hombre no es nada, solo un fanfarrón, quizás puede jactarse de muchas cosas, pero fanfarronería. Cuando el hombre, hermanos, es cuando el hombre no conoce a Dios, no conoce a Dios. El rey David conocía a Dios porque lo buscaba, porque le adoraba, porque le servía, porque había buscado a Dios en todos sus caminos, todos los días de su vida. Había visto a Dios obrar en la historia de su pueblo y de sus padres y en su propia vida, aún desde siendo niños, desde la niñez. Qué bendición que nuestros niños pueden conocer a Dios siendo niños. Es un privilegio enorme que en este mundo donde estamos viviendo, nuestros hijos pueden crecer en el conocimiento de Dios desde temprano, pero depende del conocimiento que nosotros mismos tengamos de Dios. Desde antes de ser rey, él le conocía, él ya conocía al Señor, ya le servía siendo un pastor de ovejas de rebaño de su padre, allí en el campo, solito. El rey David crecía en el conocimiento del Señor. Debemos aprender del rey David para crecer en el conocimiento de Dios. Aprender a conocer a Dios en su voluntad, que es la voluntad de Él. Triste, pero a veces tantos hermanos y tantas personas vienen por consejería y gente que llevan años en la fe leyendo su Biblia y hablan de la voluntad de Dios y parecería que están perdidos y no entienden nada con respecto a la voluntad de Dios. Yo sé que esto es resultado a veces de uno querer andar en sus propios caminos, pero todavía ser cristiano. Pero amados hermanos, un conocimiento, digamos, dinámico, o sea, que crece, que se desarrolla de la palabra de Dios, de las Escrituras, el Dios que se revela en la Biblia, que el Dios que se revela en los hechos bíblicos, el Dios que se revela en los personajes bíblicos, en la historia de sus tratos con su pueblo y también con la iglesia. Nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Además que la misma Biblia nos habla a nosotros y nos revela a Dios para traerlo a nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer sencillamente, abrir la Biblia todos los días y buscar a Dios en la Escritura. Y preguntarnos, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué mandamiento Dios tiene para mí aquí? ¿Y qué me dice con respecto a los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué Él tiene para mañana? ¿Y dónde entro yo en su plan para lo que Él tiene para mañana? Y esto, hermanos, nos acerca a lo que es el conocimiento de Dios, de forma personal. Mis hijos no pueden conocer a Dios, yo no puedo transferir, quiero decir, el conocimiento que yo tengo de Dios a mis hijos, no lo puedo transferir por telepatía ni nada de eso, sino que tengo que transmitirles a ellos el hábito de acercarse a Dios para que conozcan a Dios, a través de la lectura de la Biblia y a través de la oración y caminar con Él todos los días de su vida, enseñar. Hijo, así se sigue a Dios, así se siguen los pasos a Jesús, así se camina con Dios, y enseñarle y ser un discipulador en mi casa y un maestro para mis hijos, para que ellos vean cómo el hombre se acerca a Dios y también sepan cómo el hombre se aleja de Dios. Entonces vemos que lo que trajo valentía al rey David a su vida para enfrentar a esos enemigos y a esos gigantes fue su conocimiento personal de Dios, conocimiento personal de Jesús. Hermanos, qué triste que hay tanta gente yendo a una iglesia. Cuando sale de la iglesia no lee la Biblia. Esta gente son los que buscan en la iglesia que les gusta, una iglesia de su preferencia. Pero ¿dónde está la experiencia con Jesús? ¿Dónde está la experiencia con Dios? Una experiencia donde hay un conocimiento del Dios Altísimo, del Dios verdadero, del Dios que habla, del Dios que llama, del Dios que ve, del Dios que tiene su mano extendida sobre sus hijos para ayudarles en todo e interceder a su favor. Debe ser un conocimiento que llega a ser íntimo. Primero personal, pero segundo debe ser un conocimiento íntimo del Señor. No podemos conocerle
no podemos hablar, digamos, manifestar en público el conocimiento de Dios si no le conocemos en lo íntimo de nuestra recámara, en lo íntimo de nuestro corazón. Es decir, la verdad de la abundancia, el corazón habla la boca, porque comienza dentro de nosotros el conocimiento del Señor. La palabra de Dios lo trae a nuestro corazón. Entonces necesitamos, como el rey David, crecer en este conocimiento para nosotros poder tener ese valor que necesitamos en nuestra vida, enfrentar a Satanás. Usted puede echar fuera a Satanás de su matrimonio. Usted puede ver a su hijo fuera de la droga, puede ver a su hijo apartado de amistades perniciosas, dañinas, influencias malas para su vida. Usted puede, si usted tiene el valor de presentarse ante Dios y pedirle a Dios que en su perfecta voluntad manifieste su gloria, manifieste su poder, y usted vivir en su voluntad y sabiendo que Dios, conociendo lo que Él recompensa al que le busca, Él ayuda a quien se presenta ante Él para hacer su voluntad en su vida, en su casa, en su familia. Dios le da todos los recursos y las bendiciones que necesita y le da la victoria sobre el enemigo. Hay libertad en el nombre de Jesús, pero no es una frase mágica. En el nombre de Jesús implica que para yo poder declarar en el nombre de Jesús, yo necesito conocer el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús puede ser glorificado cuando yo le declaro. Entonces, mi amado hermano, la libertad en Cristo, que rompe cadenas del diablo, que rompe cadenas de pecado, aún no solo en nuestra vida, sino en las personas que viven a nuestro alrededor, especialmente en nuestra casa, hermanos, viene de servir a Dios con valor y de crecer en el conocimiento del Dios Santísimo, que es lo que Él quiere para nosotros y para nuestra casa. Ahora también se necesita discernimiento. Cuando leemos en 2 de Samuel 23, 1 al 7, en el capítulo 23, versículos 1 al 7, dice aquí la palabra de Dios. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Podemos ver cómo el rey David, al hablar con Dios y al hablar de Dios, es un hombre con discernimiento espiritual. Puede hablar del nombre de Dios, conoce de la roca de Israel, de su perfecto camino y su perfecta voluntad para mañana con respecto a Israel, con respecto a su casa y aún sus propósitos para el mundo. Es un hombre con discernimiento espiritual. También nosotros necesitamos en nuestra vida discernimiento. El discernimiento no va a venir automáticamente o por casualidad, como tampoco viene, así no viene el crecimiento ni el conocimiento de Dios en la vida, por casualidad, por arte de magia. Si quisiéramos, porque sería más fácil, pero no lo es. Lleva trabajo. Usted necesita trabajar con Dios antes de poder trabajar para Dios. Quiero que recuerde esto. Yo sé que es un buen deseo. Si alguno anhela obispado, usted quiere servir al Señor en un área en su iglesia, en su casa, en su vecindad, en su ciudad. Amén. Gloria al Señor, ánimo, hermano. Pero antes de poder trabajar para Dios, debemos aprender a trabajar con Dios. Creo que ese es el problema para nosotros hoy como cristianos, como ministros del Evangelio, que a veces nos encontramos trabajando solos. Y necesitamos trabajar con Él, en la misma dirección, en la misma visión, en el mismo poder
con los mismos recursos que Dios nos da, aún los métodos que Él nos ha, o el orden que Él ha establecido en su palabra, y cuando trabajamos con Él, vamos a poder trabajar para Él. Esto requiere discernimiento. Entonces, en la medida que el rey David, se hacía viejo, nosotros podemos ver que en su vida, su conocimiento de Dios aumentaba. Estoy recordando ahora al apóstol Pablo, que ya viejo, preso, pronto para ser sacrificado por el nombre de Jesús. Él pide a Timoteo que le envíe los pergaminos. Y qué interesante, porque el apóstol Pablo había estado en el cielo, en el tercer cielo, y él había regresado, ¿verdad?, para contarlo. Este hombre conoce a Dios, el apóstol Pablo. Es un hombre que se le da una revelación tan grande. Amados hermanos, si todavía quiere seguir aprendiendo, todavía quiere seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, escudriñar su ley, aunque está viejo y sabe que va a ser sacrificado en unos días, y él tiene una sed y un hambre por el conocimiento de Jehová, que viene por las escrituras, por los pergaminos. Entonces, mi amado hermano, podemos aprender en esta mañana cómo crecer en valentía, cómo traer valentía al corazón, por crecer en el conocimiento de Dios. Así de sencillo. No hay otra fórmula. Usted necesita crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios en el pasado? Es como Dios hace en el presente y hará en el futuro. Porque Dios es inmutable. Tal como Él ha tratado a sus llamados, tal como Él ha tratado a sus escogidos, tal como Él ha tratado a sus hijos, Él trata hoy a sus llamados, a sus escogidos y a sus hijos, mis amados hermanos. Entonces todo el poder que manifestó con aquellos hombres, es el mismo poder que va a manifestar con nosotros si creemos y le conocemos y esperamos en Él y en sus promesas. Él conocía de Dios, el rey David conocía de Dios su personalidad. Su personalidad, no quiero dejarlo abstracto, no quiero dejarlo así incompleto, quiero explicarlo un poquito mejor. ¿Qué conocía de Dios? Conocía su persona, su personalidad. Dios no es una fuerza activa, como dicen una realidad aquella de los falsos testigos de Jehová, no es un ente impersonal. Dios es personal. Dios crea, Dios habla, Dios escucha, Dios siente amor, Él es amor, Él también tiene ira y está airado por el pecado. Es un Dios personal que escoge a sus hijos, que los busca cuando se pierden, que viene a morir por ellos, viene a nacer como hombre y a vivir entre los hombres y a manifestar la gloria del Padre, pero viene también para ir a una cruz, a morir por el hombre. Dios es un Dios personal. Entonces el rey David conocía quién era Dios, cómo era Dios, cómo se manifestaba Dios, cómo hablaba Dios, cuándo hablaba Dios. La tristeza que muchos cristianos no saben hoy, teniendo la Biblia, cuándo habla Dios, qué habla Dios. Y van tras hombres que vestidos de ovejas son nada más que lobos, y que para engañar emplean la astucia del error. Llenan esos lugares donde hay, se publicita sanidad, cuando deberíamos de predicar el Evangelio. Y la gente no conoce, y gente busca hay tantas emisoras de radio. Yo estaba buscando en TuneIn, y encontré solamente 2 o 3 emisoras cristianas que puedo recomendar a la iglesia. Pero hay un montón de emisoras cristianas, y la mayoría no puedo recomendar a la iglesia. Y gente busca en la televisión y ven enlace, y buscan aquel teleconferencista y este otro telepredicador, y en el día o en la semana no buscaron a Dios en su palabra, donde Dios se revela de forma personal. Por eso no conocen la personalidad de Dios, y buscan esas profecías, esas medicinas espirituales que estos hombres venden, porque no regalan, venden a esos que ignoran a Dios e ignoran las Escrituras. Pero si usted tiene una iglesia bíblica donde se enseña la sana doctrina, donde se predica todo el consejo de Dios, y la Biblia lleve a ella a sus hijos, y cuando salga de la iglesia obedezca la palabra del Señor, lea la Biblia todos los días de su vida, siga a Dios en su camino y crezca en el conocimiento de Dios de forma personal, que las mismas bendiciones que Dios tenía para esta gente las tiene para usted también, hijo de Dios. Entonces
podemos ver que también el rey David conocía al Señor, además de una forma personal, en sus hechos, es decir, en sus obras. Usted puede notar la frase, una frase muy común o repetida por el rey David, es Dios de Israel, Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el rey David puede invocar al Dios de Israel? Porque el rey David sabe y conoce los hechos de Jehová a favor de Israel. Desde que llamó a Abraham para hacer una nación grande y formar a Israel, y bueno, toda la historia bíblica, espero que usted esté leyendo la Biblia en Génesis, o en Éxodo, mejor dicho, ya he comenzado a leer la Biblia una vez más este año, o si usted es nuevo en la fe, ha sido salvo, debería comenzar por el Nuevo Testamento, pero debería tener un plan de lectura de la Biblia para leerla este año, y una vez más aprender la historia de los tratos de Dios con su pueblo, tal como David, el cual podía decir el Dios de Israel, porque Dios había estado con Israel. Dios no solo le había escogido, sino que le había formado y le había llevado a ser una nación grande, a esa tierra donde se encuentran, y el mundo hoy disputa esa tierra con ellos, porque no es el mundo, sino que es Satanás. Entonces, qué bien que nosotros sigamos orando por la paz de Israel. A propósito, quiero decir, si nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de Israel. Entonces, por favor, hermanos, noten las palabras en tiempo futuro, cuando el rey David habla con Dios y habla de Dios, él puede hablar del futuro. Esto hará Dios, así sucederá, porque a partir de su conocimiento, por la base de su conocimiento personal de Dios, su conocimiento íntimo de Dios, su conocimiento de las obras de Dios, él puede hablar en términos futuros de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a traer sobre su pueblo, de lo que Dios se tiene propuesto para su pueblo, para sus hijos y para su iglesia. Oh, qué bendición tener hombres así que conocen a Dios personalmente y pueden hablar de Dios en persona. Eso es una gran bendición. Eso necesitamos, eso queremos ser, eso es mi gran deseo en mi vida, es poder conocer a Dios para poder hablar de Dios a la gente, que la gente pueda acercarse al Dios vivo para conocerle. Esa es mi experiencia. Yo creo que esa es la raíz del verdadero evangelismo. Porque tal como se ha dicho, el evangelismo no es salir a ganar almas. Un día. El verdadero evangelista es uno que gana almas siempre, como un estilo de vida. Por conocer a Dios y simplemente dar a conocer ese conocimiento, compartirlo con aquellos que no lo tienen. Ese es el verdadero evangelismo. Sencillamente la raíz del evangelismo está ahí se encuentra, hermanos. Entonces fíjese bien, cuando creemos en lo que Dios hizo en el pasado, tal como David, confiaremos en lo que Dios hará en el futuro. Nosotros sabemos cómo Dios obró en el pasado, confiaremos en lo que se viene para el futuro, especialmente en nuestra vida. Si yo puedo mirar atrás en mi vida, tal como el rey David podía mirar atrás en su propia vida, ver marcas de Dios en sus años, en sus días, o sea, señales de Dios en su vida. Dios había obrado en él desde la juventud. Y él podía testificar de hazañas que había logrado en Dios y para su gloria. Él podía testificar de cómo Dios había obrado a través de sus manos, a través de su corazón, a través de su vida. Entonces, por eso sabía que podía enfrentarse a un enemigo más grande que un león o un oso, como Goliat. Y nosotros, hermanos, vamos a pasar nuestra vida por muchas pruebas. Y nunca termina hasta que estemos en el cielo. Eso puede ser una mala noticia para ti, pero es la verdad, hermanos. Nunca termina aquí hasta que estemos en el cielo. Vamos a enfrentar pruebas. Y puede ser que la prueba que viene es mayor que la que ya vivimos. Puede ser, pero hay muchos principios de bendición que pueden alegrarte tu día, aunque te diga esto. Mira, cada vez que Dios te prueba es porque Dios te va a bendecir. Ahora depende de ti, de cómo tú asumes, de cómo tú enfrentas la prueba. Tú puedes salir bendecido y más rico que antes, como Job. O tú puedes salir maldecido y más pobre que antes, como Lot. Tome cuenta, solo de cómo usted enfrenta, cómo usted asume las pruebas que Dios pone en su camino.
Pero mi amado hermano, si usted conoce a Dios y sabe que Dios estuvo con usted en pruebas anteriores y le dio victoria y le dio bendición, entonces usted está preparado para enfrentar la siguiente prueba. Y Dios le va a dar valor para hacerlo. David estaba seguro que Dios edificaría su casa, que Él bendeciría su casa. Y usted puede verlo ahí en nuestro texto de la mañana. Estamos en 2 de Samuel 7, por favor un momentico, porque es importante que la palabra de Dios traiga esta bendición de valor y fe a su corazón. 2 de Samuel capítulo 7, ahí estamos regresando, y en los versículos 28 y 29 dice así la palabra de Dios: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Mira, esa debe ser parte de nuestra oración todos los días. Pastor, no es que debemos de orar por otros. Debemos aprender a orar con David. Hay que interceder. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar por vosotros. Pero amados hermanos, nosotros estamos para orar por nuestra casa. Dice: ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David está firme en su confianza en Dios, seguro de que Dios va a bendecir su familia, que va a estar con sus hijos, que va a estar con los hijos de sus hijos, y aún para siempre. Es más, el rey David sabía que Dios levantaría un rey de su simiente, que sería un rey para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios no escogió a David en vano. Dios no escoge en vano, hermano, ni arbitrariamente. Dios no se escoge por su gracia. Dios no se escoge por medio de Cristo y para Cristo. Y tercero, Dios nos escoge con el propósito de realizar su voluntad en nuestra vida a través de nuestro servicio a Él. Aprendamos del rey David. El rey David conocía la voz de Dios. Estamos viendo cómo el rey David conocía a Dios, porque ese conocimiento es la clave que nosotros encontramos para el valor de David. Y hemos aprendido un poquito, pero algo más en esta mañana es: el rey David conocía su voz, la voz de Dios. En el versículo 27 dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo. Hermano, creo que debe ser la experiencia nuestra hoy. La Biblia no es nada más un libro, y sí lo es, pero no es un libro común. Es un libro espiritual, pero no... Bueno, espiritual puede ser, es algo muy general, hay que especificar, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa palabra, cada letra aquí tiene el poder de cambiar tu vida. Cada letra en este libro, por eso debemos conocerla y predicarla y esperar lo que Dios va a hacer en esa gente ciega y sorda y muerta espiritualmente, pero Dios les va a resucitar, porque esta palabra resucita muertos. Y esta palabra levanta cadáveres de la tumba y espiritual, y los hace vivir y conocer la gloria del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que conocer el poder de la Biblia para vivir por el poder de la Biblia. De una forma personal, mis amados hermanos, y esto viene por aprender a reconocer, digamos, la voz de Dios. Voz de Dios y no de hombre. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Yo siempre dije a mis hermanos en Cuba, aquí ya lo he dicho, mi experiencia más grande con Dios, que no tengo, la verdad no soy un gran hombre de Dios, ni nada de eso, pero qué bueno que Dios me permite ser un hombre de Dios. Igual que usted, padre de familia, igual que usted, hermano, consiervo, cristiano y hermano en Cristo, usted también lo es. Qué bendición que nuestro Señor nos permite ser varones de Dios. Y la experiencia más grande para mí, que yo siempre he compartido y comparto con respecto a Dios, caminar con Él, es: hermanos, he escuchado la voz de Dios. No viene en palabras como las nuestras. No puedo decir, me habló así, literalmente con estas palabras, pero Dios trae una convicción a mi vida. Dios me habla espiritualmente, su espíritu da testimonio a mi espíritu, usando las escrituras, revelándome su voluntad, qué Él quiere, cuándo Él lo quiere, cómo Él lo quiere, de una forma específica. Les comparto un testimonio
Yo estuve un año apartado cuando estaba iniciando el seminario en Cuba. No había iglesias fundamentales y bueno, estuve un poquito amargado. Ya yo sabía lo que era una iglesia bíblica porque el pastor, el misionero americano, me enseñó. Pero como él lo expulsaron de Cuba, nosotros quedamos solos. Empezamos a visitar iglesias de la convención y bueno, me fui amargando. Mi esposa sí permaneció fiel en la iglesia, pero yo me aparté por un año, todo un año, no asistí a la iglesia. Y al cabo del año, me iba bien económicamente en mi negocio. Al cabo del año, después de 7 años sin saber ni hablar con mi pastor, él me manda un mensaje. Y bueno, no me decía cómo estás o nada de eso, pero este pastor que traía este mensaje me dijo, dice, tú pastor, que te acuerdes que Dios te llamó para servirle. Eso empieza a trabajar en mi mente y ahí Dios usar esas palabras y bueno, y yo estaba intranquilo, pero empiezo a luchar con Dios y le digo a Dios, Señor, pero en Cuba no hay una iglesia bautista fundamental, en Cuba no hay una iglesia bíblica, no hay cristianos, en ese tiempo yo decía evangélicos, que ganen almas, que busquen, que se separen del mundo. No la he buscado y no la he encontrado. Y hermano, Dios me respondió, no con palabras así como las que yo estoy diciendo, pero trayendo testimonio a mi espíritu, trayendo esa convicción. Y yo supe cuando Dios me habló, qué Dios me dijo. Y fue esto, hermano, se lo comparto. Digo, la iglesia que buscas, la iglesia que buscaste y según tú no encontraste, comiénzala tú. Te tengo a ti para que la inicies. Y así nació, hermano. Bueno, Dios me trajo nuevamente a sus caminos a servirle. Y así nació la iglesia bíblica bautista en Cienfuegos. Aquella convicción que Dios me había dicho, esa iglesia te tengo a ti, quiero que tú la comiences. Y hermanos, es cuando Dios nos habla, nosotros sabemos. Enfrentamos muchos obstáculos, muchos retos, muchos desafíos. Estábamos solos, no teníamos una iglesia que nos apoyara, no teníamos un sustento, no teníamos la experiencia. Yo no había pasado el seminario. Y hermanos, mi familia y yo, qué bueno que mi esposa dijo, amén, hagámoslo. Ella salió de la iglesia de la convención, empezamos a trabajar en nuestra casa. Bueno, vivíamos en un garaje y en esa ciudad. Y hermanos, si ustedes yo creo que saben de la obra en Cuba, por la gloria y por la gracia del Señor, es porque Dios un día llamó a su siervo y le dijo, recuérdate que te llamé para servirme, y también me dijo, esa iglesia, iníciala tú, te tengo a ti para hacerlo. Hermanos, nosotros tenemos que tener un oído para identificar la voz de Dios, cuando Dios nos habla, qué nos dice. Los hermanos somos tan ignorantes y andamos así buscando, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Hermano, busca a Dios de forma personal, porque Dios sí habla a través de su siervo. Mire, no hagan nada sin ir ante su pastor, el hombre de Dios, el hombre al que Dios le habla de una forma especial y pedir consejo. Pero Dios también le habla a usted. Y el consejo va a ser el mismo y va a estar de acuerdo, porque Dios habla en una misma dirección. Pero cada cristiano debe tener experiencia, la experiencia de escuchar la voz de Dios en su vida. Y si no tenemos la experiencia de que Dios nos habla, ¿cómo nosotros podemos hablar en nombre de Dios? Entonces podemos ver que por eso es que el rey David era un hombre valiente. Yo les diría, ante todo, estén dispuestos a oír. De todo y a todos. Así les digo, estén dispuestos a oír de todo y a todos. ¿Menos a Dios? No, hermano, pensaron que les estaba diciendo algo. No, para nada mi intención es confundirles. Pero solamente quería sorprenderlos ahí, ¿verdad? No, hermanos, debemos estar dispuestos a escuchar a Dios sobre todas las cosas. Aun cuando escuchamos de todo y todo el mundo viene a hablarnos, debemos tener un oído presto y, Señor, ¿tú qué dices? Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú qué mandas? Señor, ¿tú qué instruyes? Acuérdese que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Dios te quiere, hermano, preparado para toda buena obra, preparado para hablar en su nombre cuando alguien lo necesite, preparado para hablar en su nombre con seguridad, con confianza, con valor, delante de quien sea, para servir a Dios y para traer la bendición y el conocimiento de Dios a esas personas. Entonces, mis amados hermanos, la voz del Padre produce valor en los hijos, ¿cierto? Si nosotros tenemos niños chiquitos, somos padres, sabemos que cuando nuestros hijos tienen temor
nosotros hablamos y ellos saben, papi está aquí, es diferente, y tienen confianza y vuelven a actuar más libremente. Cuando un niño tiene temor, ¿qué necesita? Escuchar la voz del padre. Si un niño tropieza o se va a caer, ¿qué necesita? La mano del padre para levantarlo. Y esto le da confianza para seguir caminando. Es lo mismo con nosotros. Nosotros, no, la verdad que sí vamos a tener en ciertos momentos dudas. ¿Qué hacemos? ¿Qué dirección tomamos? ¿Cómo hacemos? Pero lo que necesitamos es voz de Dios. Y la voz de Dios va a ser suficiente, va a ser combustible, va a ser la energía que nos va a hacer seguir hacia adelante. No importa quién se opone, no importa cuáles obstáculos tenemos que vencer o saltar en nuestra vida. Basta con saber que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, porque Dios nos ha hablado. Entonces, mis amados hermanos, el conocimiento de Dios es lo que trae valor a nuestra vida. Yo he dejado a manera de conclusión el segundo punto, a manera de conclusión, el desarrollo ahí, ya lo acabamos de escuchar, pero en esta hora quiero terminar, hermanos, a manera de conclusión. También el valor se va a desarrollar, hermanos, por la comunicación con Dios. El conocimiento de Dios no viene sin comunicación con Dios. Vamos a crecer en conocimiento de Dios, de su persona, en un conocimiento íntimo de Dios, personal, como el rey David. Yo creo que qué hermoso privilegio tenemos los cristianos, y es por tener una comunicación con Dios. Nosotros podemos notar que David tenía una comunicación con Dios muy especial, muy íntima, constante. Por eso llegó a ser el dulce cantor de Israel. Lea los salmos. Ahora, no lea nada más los salmos, ¿sí? Pero lea los salmos. Se aprende mucho de la alabanza, se aprende mucho de la adoración. El año pasado, mi familia y yo pasamos por una experiencia de terremoto. Mi esposa y mis hijos estaban solos. Es una verdadera catástrofe. Ayer estábamos viendo un pedacito de una película sobre el terremoto y con mis hijos y se queda, la verdad yo vi eso, se quedó como algo chiquito a lo que vivimos en Pedernales. A ese punto, esa experiencia que Dios nos permitió sobrevivir, gloria a su nombre. Pero yo sé que mi hijo Pablo y mis hijos salieron al patio corriendo, gritando, hay polvo, hay oscuridad, hay mucho ruido, hay sufrimiento y se siente, un caos tremendo. Y mi esposa me testifica que mi hijo Pablo y mi hijo David alzaban sus manos al cielo en el patio y clamaban y ellos citaban los salmos. Y yo sé que Dios les dio valor, Dios les dio confianza para depender de Él, para agarrarse de su palabra. Y a través de la relación con Dios, nosotros recibimos más fuerza, recibimos más valor, como la recibieron David y Pablo ese día, cuando estaban solos con su mamá en el terremoto. Así como el rey David también podía ir a la presencia del Señor cuando era perseguido, cuando estaba solo, cuando estaba triste, cuando estaba angustiado, él iba al Señor y pues el Señor le consolaba, el Señor le daba su consejo, el Señor le daba valor a través de escuchar su voz, dejarse escuchar de Él. Ahora, antes de que podamos escuchar a Dios, debemos estar listos para que nosotros podamos dejarnos escuchar de Él, o sea, estar listos para que Él pueda hablarnos. Prepare su corazón para que yo le hable, pero hágalo bíblicamente, para que no tenga una experiencia pseudo espiritual, sino una experiencia legítimamente espiritual. Entonces, a propósito, hermanos, ¿cómo está nuestra comunicación con Dios en este día, en esta semana, en este año? Lo que sea el año, fíjense bien, lo que sea este año para usted, tiene que ver cómo está su comunicación con Dios. No descuide su comunicación con Dios, no descuide su altar y póngale leña a ese fuego en su corazón y avívelo todos los días de su vida y usted verá la gloria de Dios. Usted podrá enfrentar gigantes, usted podrá enfrentar lo que se venga de pruebas. No quiero mencionar nada porque a veces gente un poquito supersticiosa, pero cualquier prueba que traiga Dios, que Dios permita más bien en su vida, con el propósito de llevarlo a una bendición, con el propósito de llevarlo al siguiente nivel. Hermano, busque a Dios, recuerde cómo Dios obra en su vida y recuerde que Dios le llamó con un propósito y es bendecirle, y Dios le dará fuerza, y busque su palabra y su instrucción y deje que Dios le hable y que Dios le guíe a través de su bendita escritura. Uno de los problemas más grandes del hombre es estar incomunicado,
estar incomunicados es grave. Hay gente que se pierde en el mar, no hay comunicación, están solos. Bueno, hay muchas experiencias sobre esto, anécdotas, y quizás nosotros sabemos, quizás el que escucha en esta mañana sabe lo que es estar solo, lo que es estar incomunicado. A veces no estamos incomunicados por las redes, ni por la tecnología, y tampoco porque no estamos solos, sino que vivimos entre personas, pero nos sentimos incomunicados porque quizás nadie nos entiende. Pero ¿qué tal si nosotros no estamos entendiendo a nadie? Comenzando con Dios, porque no tenemos una comunicación con Él. Entonces, comencemos espiritualmente a comunicarnos con Dios. Estoy seguro que la comunicación horizontal con la gente de nuestro alrededor, esposa, ¿cómo está la comunicación con su esposa? Tiene que ver cómo está su comunicación con Dios. ¿Cómo está la comunicación con sus hijos? Tiene que ver cómo está su comunicación con Dios. Hermano, si usted aplica estos principios en su vida y vive por ellos, usted va a ver la gloria de Dios en su casa, en su familia, en sus hijos. Tal como David escuchaba a Dios y lo hacía atentamente, no tenía prisas cuando Dios le hablaba. Y tanta gente está en la iglesia y quiere salir corriendo porque tienen necesidades. ¿Y cómo Dios te va a hablar si tienes tu mente en otra parte? No, escúchale atentamente, hermano. Escúchale obedientemente. O sea, lo que Él te diga, eso ejecuta en tu vida. Porque si no, de otra manera, aunque Él te hable, no verás victoria ni bendición. Tienes que ponerle por obra sus mandamientos, y lo que Él te instruya, eso haz, aunque te cueste, hermano, pero verás la bendición del Señor. Y siempre, para que no sea una bendición esporádica, sino que sea una bendición permanente. Estemos en el valle o estemos en la montaña, sea bendición de Dios permanente. Todo esto viene por caminar con Dios, de nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en la fe, nuestro valor en Dios, en su palabra, en vivir para Él, en servirle, hermanos, para responder a su voluntad, a su llamado, quizás a tiempo completo, o para ser un buen esposo, ser un buen padre, y cambiar en la vida necesita valor, pero eso viene por conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia, depender de Él todo el tiempo, orar, escuchar su voz en su vida y obedecerle, hermano. Es sencillamente la única respuesta. Está como Dios hablaba, David hablaba con Dios, nosotros debemos hablar con Él si queremos conocerle y si queremos servirle y si queremos vencer a nuestros enemigos. Que Dios te bendiga esta mañana, que el Señor te dé toda la gracia para vivir en su camino, en su palabra, aunque sea difícil, porque verás luz y verás victoria y poder en tu propia vida, en tu casa, en tu matrimonio y en tus hijos. Esto Dios tiene para ti. Nosotros somos un pueblo de vencedores, más que vencedores, pero no podemos ver esa victoria si somos débiles. Tenemos que hacernos fuertes, y esto viene por una relación fuerte con Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana y permítame orar por usted. Padre amado, damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, por quien tenemos justicia, por quien tenemos santidad, por quien tenemos, Señor, redención y libertad para presentarnos ante su trono libremente, confiadamente, como hijos, a pesar de haber pecado, y saber que podemos venir por perdón eternamente, y por un perdón completo y final en la persona y obra de Cristo Jesús para nosotros, y saber que su gracia y su bendición nos acompaña. Satanás es un mentiroso, que no estamos derrotados ni estaremos, porque Cristo Jesús, la roca de los siglos, es nuestra fortaleza. Ruego, Señor, que usted bendiga a cada radio escucha, sea padre, sea madre, sea un joven, o sea un siervo de Dios. Su gracia sea sobreabundante en su vida, en su ministerio y en su familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Pues qué bendición esta mañana de enseñanza, de gran ánimo, bendición. Y bueno, muchas gracias por su tiempo en esta mañana, pastor. Que Dios le siga usando. No, a usted, hermano, y al Señor por permitirme este privilegio de dejarme ser usado también por Él, en una forma como Él quiera hacerlo, en todos nosotros. Así que, bueno, Dios bendiga a su iglesia en este día, y también la paz sea para Israel. Dios le bendiga, hermano. Amén, pastor. Cuídese mucho, Dios le bendiga. Y bueno, ya quedamos ahí con el misionero Ariel Molina. Vamos con un canto, hermanos, en esta mañana. Y ahorita continuamos con más del canto del gallo. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los que
quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación. Y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. Ok, hermanos, y ya estamos de vuelta aquí en El Canto del Gallo. Y bueno, una gran bendición esta mañana la enseñanza del misionero Arián Molina allá en Ibarra, Ecuador. Queremos enviar saludos rápidamente a Fairfax, Virginia, Dios les bendiga, a Baton, Texas, también a Reino Unido, nos está escuchando esta mañana, a Monticello, Arkansas, Dios les bendiga, a Suecia, a mi buen amigo el hermano Marco Valdivia, que ya tenía ratito de no escucharnos en vivo, y bueno, damos gracias a Dios porque Natalie ya está mejorcita, hemos seguido orando por su salud. También les pido, hermanos, que oren por el país de Chile, ahorita hay unos incendios terribles. Y bueno, comentaba Marco a través de un comentario en Facebook que aunque sí, pues fue un accidente lo de el incendio, la burocracia y la política chilena han hecho que esto sea una catástrofe debido a su visión obtusa de las cosas, en el sentido de que han llegado ayudas de otros países como aviones y por burocracia no han permitido que vuelen los aviones de bomberos y apaguen el fuego. Entonces, pues los más afectados, hermanos, por esto es la gente allá en Chile. Y bueno, oremos por nuestros hermanos chilenos. Ayer veía yo un testimonio, hermanos, de una comunidad donde se quemaron 500 casas y solo una permaneció en pie. Eso está tremendo. Y lo tremendo que fue una persona cristiana que se puso a orar y Dios guardó su hogar. Como hasta en ese tipo de cosas Dios se manifiesta. Y bueno, sigan orando. Saludos a la Ciudad de México, a Houston, Texas, muy buenos días, Dios les bendiga, a Illinois, a Indiana, también a San Marcos, California, allá en Canadá, mis buenos amigos de Canadá, Dios les bendiga, Banta, Finlandia, en Greenville, North Carolina, también en Lexington, Kentucky, muy buenos días, Dios les bendiga. Y bueno, mis hermanos, gracias a Dios por sus bendiciones. Este fin de semana, pues, fue un fin de semana muy ocupado para nosotros. El sábado amanecimos, hermanos, con la noticia de que el abuelito de mi esposa, pues, había fallecido, el señor Lupito. Y bueno, hubo tristeza de nuestra parte, hermanos, porque nosotros le hablamos de Cristo a don Lupe, toda la familia, y él era muy católico, hermanos. Él nunca, al menos conmigo o con los que le hablaron, nunca tomó una decisión por Cristo. Oramos que en su misericordia él se haya arrepentido, pero realmente no tenemos esa paz, no tenemos esa tranquilidad de saber si él recibió a Cristo, ¿no? Entonces por eso hay tristeza, porque pues no sabemos, hermano, la verdad. O sea, les digo, yo le hablé de Cristo 3 veces y nunca quiso tomar una decisión. Y bueno, de ahí les encargo correr mucho por la familia de mi esposa. De hecho, mi suegra fue al funeral, mis cuñados. Y bueno, hermanos, fíjese, en un día cayeron muchas cosas, ¿verdad? En la madrugada llegó esa noticia y bueno, fuimos ahí a la Coyotera a predicar la palabra de Dios. Fuimos a invitar al puente, hermanos, y ya cuando regresábamos a invitar al puente, hermanos, pues nos topamos con la noticia de que atropellaron a Isaías. Isaías es un niño muy fiel que asiste ahí con nosotros. Hermano, fíjese, le voy a contar cómo estuvo. Fue unos hermanos de China, Nuevo León, y la esposa del pastor le regaló, creo que le regaló algo para que se comprara unas papitas, un dinerito. Entonces el niño emocionado, hermanos, sale corriendo a la tienda, y en lo que sale corriendo no se fija, y pasa un taxi, y lo atropella, hermanos, pero avienta al niño como 10 metros, el niño va a dar abajo de una camioneta, el taxista huye de la escena, hermanos, se escapa, y
pues estábamos con el susto, hermanos, de pensar que debido a que ese golpe tan fuerte el niño ya estaba muerto. Pero el niño se levantó, hermanos, como si nada, estaba muy tranquilo y nosotros pues bien espantados y checando si no tenía una fractura, una lesión, y le digo a la mamá, ¿sabe qué? Vamos a llevarlo a urgencias. Y la mamá, sí, vamos a llevarlo. Y lo que nos dio risa, hermanos, que el niño dice, no, dice, vamos a quedarnos al culto, yo quiero quedarme al culto, dijo el niño. Y nosotros, no, tenemos que quedarte al doctor. Y lo que me dio, pues tristeza, hermanos, por la situación que viven. Dijo, no, dice, porque, y luego, ya no voy a alcanzar a agarrar mis tacos. Ahí en la Garzanito, pues les damos de comer y la preocupación del niño era que no iba a comer. Le digo, no, hijo, no te preocupes. Le digo, ahorita después del doctor te compramos una pizza, pero vámonos. Y fue como lo convencimos de ir. Gracias a Dios, el papá del niño trabaja recogiendo basura para el municipio, entonces él tiene una prestación de servicio médico, lo llevamos a servicios médicos municipales, ahí le realizaron radiografías y todo lo necesario, hermanos, y para honra y gloria de Dios lo cuento, el niño no tenía nada, hermanos. O sea, después de ese golpazo tan terrible, hermanos, fue algo de veras, hermano, que si usted lo hubiera visto, usted se queda impactado. Después de ese golpe tan tremendo, hermanos, que pasó el pequeño, solo le dio un pequeño esguince en su cuellito, hermanos, por eso le pusieron el collarín, pero de ahí en fuera, hermanos, el niño está perfectamente bien. Y bueno, hermanos, damos gloria a Dios porque Él hace milagros, hermanos, tan grandes, tan hermosos, que no nos queda duda que es su mano poderosa. Oren mucho por la mamá de Isaías, la hermana Francisca. No es la primera vez que le atropellan a un hijo. Ahí en las calles de donde estamos pasan bien rápido los carros y no se fijan. De hecho, el 13 de febrero le van a operar a un hijo de las rodillas que le atropellaron. Y bueno, ahí les encargo mucho de sus oraciones por la Casa de Rescate Adulán. Que Dios siga supliendo las necesidades, hermanos, que bueno, son muchas, pero cada semana, hermanos, Dios usa a alguien para darle de comer a estas personas que viven en la calle. Y el sábado, hermanos, a las 4 de la tarde inauguramos Obrero Aprobado Monterrey, el colegio bíblico que estamos empezando. Se inscribieron 15 alumnos y bueno, estamos contentos, hermanos, por lo que Dios va a hacer ahí en Obrero Aprobado. Y bueno, hermanos, qué bendición. Yo me despido, hermanos, tenemos un pendientito por ahí que hacer el día de hoy. Les damos las gracias por su sintonía. Oren mucho, hermanos, oren mucho por mis hijos. Ellos están enfermitos el día de hoy. Me dijo mi esposa que están malitos. Ahí les encargo mucho de las oraciones por ellos. Y bueno, mis hermanos, me despido en esta mañana con un canto. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, qué inmenso es el amor de Dios, ¿verdad? Qué grande. Y bueno, hermanos, nos despedimos con este canto. Mañana nos escuchamos de 6 a 9, ahora sí. Y que el Señor les bendiga. Que pasen un excelente día. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Bajar de esa cruz. No lo hiciste, no quisiste, preferiste padecer por salvar a este pobre pecador. Razones no encuentro, tu amor no lo comprendo. Lo único que hago es aceptar por mí en la cruz. Y si feliz me siento
por mis deudas. Preciosa sangre ofreciste por mí. Jesús, es lo mejor que me ha pasado. Saber que me has amado, el haberte encontrado. Gozo del mejor regalo y no merezco, pero es tan inmenso tu amor. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana.